Desde siempre, la Guayana Esequiba fue territorio de Venezuela. Está confirmado por los documentos oficiales, la cartografía, la geografía, los mapas, la política, la diplomacia. Y Venezuela sufrió un despojo imperial, colonial. Estos son deudas de los viejos colonialismos, de los viejos imperialismos, del viejo y vetusto y ya extinto imperio británico. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada quiero mandarle un saludo a todos nuestros fieles oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para José Gómez, un saludo para Gilberto Bello y un saludo para Doris Quintana. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y pongan muchísima atención a esta noticia internacional. Les traemos información importante de última hora sobre Venezuela. Hace pocas horas están confirmando que el país caribeño entró en alerta máxima, ya que se están conformando agentes del Interpol, las cuales entrarán a Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Estas son las principales cabezas del chavismo y son objetivos claves para interceptar en Venezuela. Así que el régimen se le aproxima a su salida de Miraflores. Se está preparando una extracción, la cual se encargará de expulsar a todos los mandatarios asociados con el régimen chavista. Que nadie se equivoque con Venezuela. La oligarquía colombiana se la pasa declarando contra nuestro ejército y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer declaró el patiquín del imperio, el señor Iván Duque, patiquín del imperio, contra nuestra Fuerza Armada, contra nuestro ejército. Se asume, ese bastardo oligarca se asume como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada y habla de la división de la Fuerza Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo autorizo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a responderle a Iván Duque con toda la fuerza y contundencia moral que merece una respuesta de dignidad a la oligarquía bogotana. ¡Fuera la oligarquía bogotana de aquí! ¡No a la traición! Ya Juan Guaidó recibió la información de que deberá estar preparado para activar el Código Institucional 187 y dejar pasar a las tropas del Comando Sur hacia Venezuela para derrocar a la dictadura del poder. Ya los tanques, aviones y buques han comenzado maniobras en la frontera de Brasil y Colombia. Todo se está preparando para ver caer al dictador Nicolás Maduro y a todos los mandatarios dictatoriales. La oposición venezolana está imponiendo una mayor presión mediante un acuerdo, el cual busca la revocatoria del mandato de Maduro, ya que lo que está sucediendo en Venezuela es algo gravísimo que tiene que ser urgentemente solucionado. La crisis por alimentos, agua y gasolina ha llegado a su punto más crítico y los grupos irregulares se están tomando las ciudades de Venezuela. Por eso, el gobierno estadounidense ha afirmado que se estará tomando las medidas contundentes en las próximas horas para lograr la libertad del pueblo venezolano y expulsar definitivamente al régimen del poder. Nicolás Maduro y los mandatarios serán capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. La fuerza bolivariana también han sido advertidos por los Estados Unidos, donde Washington anuncia que las tropas de la FAN, de la Fuerza Armada Bolivariana, deberán abandonar los cuarteles de Venezuela, ya que la intervención se podría tomar como última represiva ante Nicolás Maduro. Por eso, lo mejor que pueden hacer es abandonar sus puntos de combate y dejar pasar a las tropas norteamericanas para dar con la captura del dictador Nicolás Maduro. Ajustando, perfeccionando las tácticas, el despliegue permanente en el terreno, la inteligencia y la búsqueda y captura de enemigos de la paz. Ya ve usted, general Osorio, lo que ha ocurrido en Haití. Mercenarios del ejército colombiano en situación de actividad, matando a un presidente en una patria hermana, Haití. Esa mafia que está en el poder exporta droga, cocaína y exporta muerte, mercenarios, asesinos, y tienen la mira a nuestra amada, noble y pacífica patria Venezuela.
Por otra parte, el gobierno de Guyana rechazó un acuerdo firmado entre autoridades y la oposición de Venezuela para unar esfuerzos respecto a la disputa fronteriza sobre casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que enfrenta los dos estados vecinos. Guyana mostró así su malestar ante el acuerdo alcanzado entre el régimen de Maduro y la Plataforma Democrática Unitaria de Venezuela, firmado el lunes pasado como parte del proceso de diálogo entre esas partes. Ese acuerdo es una amenaza abierta a la soberanía y la integridad territorial de Guyana, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional en un comunicado. Guyana no puede usarse como un altar de sacrificio para el arreglo de las diferencias políticas internas de Venezuela. Si bien el gobierno de Guyana da la bienvenida a un acuerdo dentro de Venezuela, otro que desafía el derecho y el proceso internacional no es una base para la mediación, agrega el comunicado. La nota destaca que la controversia entre Guyana y Venezuela está propiamente ante la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, y permanecerá allí para una resolución pacífica. Guyana ha advertido en varias ocasiones a Venezuela que no utilice el reclamo fronterizo de la región de Esequibo, que es rica en minerales, bosques y petróleo, como pieza de negociación para asuntos internos. Este es uno de los dos primeros puntos aprobados entre la delegación del Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria de Venezuela, sector que agrupa a las oposiciones de ese país en el contexto de la mesa de diálogo que se ha desarrollado en México. Ambos sectores debatieron y suscribieron un acuerdo para la defensa de la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba, territorio que Venezuela reclama como suyo, pues consta en los documentos históricos de la Capitanía General de Venezuela antes de su transformación política en 1810. Este acuerdo alcanzado en México es histórico, pues unifica los criterios de todos los sectores políticos que hacen vida en el territorio nacional respecto a esta reclamación. El chavismo y la oposición se unieron para el reclamo histórico de Venezuela en el asunto de la denominada Guyana Esequiba, que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi 2/3 partes de la antigua colonia británica. Estados Unidos ha reconocido abiertamente las fronteras existentes de Guyana, lo que permitió que un consorcio liderado por la compañía ExxonMobil produzca actualmente unos 120.000 barriles por día de crudo del bloque Stackbrook en la región en disputa. Guyana había acogido como beneplácito la decisión del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el 2018, de que la CIJ fuera el foro de solución a la controversia entre los dos países. Ese país se acercó a la CIJ en 2018 en busca de una sentencia definitiva y vinculante para reforzar que el laudo arbitral de 1899 siga siendo válido y vinculante para todas las partes, además de una afirmación legal de que la región del Esequibo, que contiene gran parte de los recursos naturales de Guyana, no pertenecen a Venezuela. La solicitud de Guyana en marzo del 2018 ante la CIJ se presentó como base de la recomendación del secretario Antonio Guterres luego de un proceso fallido de buenos oficios entre los estados vecinos. La tensión entre los dos países se vio incrementada en los últimos tiempos después de que autoridades venezolanas apresaran a 2 pesqueros de bandera guyanés y la supuesta violación del espacio aéreo por parte de aviones militares de Venezuela. Desde siempre, la Guayana Esequiba fue territorio de Venezuela. Está confirmado por los documentos oficiales, la cartografía, la geografía, los mapas, la política, la diplomacia. Y Venezuela sufrió un despojo imperial, colonial. Estos son deudas de los viejos colonialismos, de los viejos imperialismos, del viejo y vetusto y ya extinto imperio británico. Y ese territorio es nuestro, es de los venezolanos y venezolanas, y lo vamos a reconquistar en paz. Y por último, el chavismo vive una semana complicada, quizás una de las más duras desde que Nicolás Maduro está en el poder. A la ratificación de la extradición de Alex Saab por parte del Tribunal Constitucional de Cabo Verde se suma la detención en España del exgeneral Hugo Pollo Carvajal. Tanto el colombiano como el venezolano tendrán que enfrentarse a la justicia estadounidense. Lo que declaren puede salpicar a altos miembros del poder y poner en aprietos a la dictadura caribeña. En estos momentos reina el nerviosismo en la cúpula chavista. Saab, quien es el testaferro
número de Nicolás Maduro es el arquitecto de una red de corrupción y crimen que saqueó millones de dólares de Venezuela. Además, el colombiano mantenía conexiones diplomáticas con países como Turquía, Irán, con quienes además realizaba negocios. Por su parte, Carvajal, antiguo jefe de inteligencia de Hugo Chávez, conoce por dentro el chavismo y sus conexiones con el crimen y el narcotráfico. Días atrás, la Policía Nacional detuvo en Madrid a Pollo Carvajal, quien se encontraba en un paradero desconocido desde noviembre del 2019 y que estaba reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC. Hugo Carvajal, que tenía en vigor una orden de captura e ingreso en prisión para la ejecución de la extradición a Estados Unidos, se encontraba en un domicilio protegido por varias personas. En esa vivienda, según las fuentes, estaba refugiado sin salir en ningún momento. En 2011, un tribunal de Nueva York acusó a Carvajal de haber coordinado el envío de 5,5 toneladas de cocaína de Venezuela a México en 2006, que tenía como destino final los Estados Unidos. Según la DEA, Carvajal formó parte de una organización bautizada como Cártel de los Soles, que pretendía inundar el país con esta droga. Es la segunda vez que Carvajal es detenido en España. En abril de 2019 fue arrestado en Madrid por entrar al país con pasaporte falso. En ese entonces, la Audiencia Nacional denegó su extradición a Estados Unidos, ya que consideró que lo reclamaba por motivos políticos y fue puesto en libertad. Se trata de la segunda vez en que Carvajal es detenido en España. En abril de 2019 fue arrestado también en Madrid tras entrar en nuestro país con pasaporte falso, pero la Audiencia Nacional denegó su extradición al entender que Estados Unidos lo reclamaba por una motivación política, por lo que fue puesto en libertad. Carvajal fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante 8 años en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y Estados Unidos le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para introducir drogas en territorio estadounidense. Carvajal habría mantenido una conducta y organizada vinculada al tráfico de drogas durante casi 20 años, así como la venta de armas a la guerrilla, y todo esto a cambio de drogas y de protección armada a los cargamentos de cocaína, indican los argumentos que basan el apoyo a la extradición de Estados Unidos que divulgó la Audiencia Nacional. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regala un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.